Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches, futboleras y futboleros de la provincia de Misiones y del mundo. Aquí estamos abriendo la última emisión del fútbol femenino de la Liga Posadeña. Y ustedes dirán, ¿por qué la última? Porque se termina el campeonato. Estamos preparándonos para la gran final del torneo de la Liga Posadeña de Fútbol, del campeonato femenino, aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Brown y Guaraní, Guaraní y Brown. La definición entre los dos mejores equipos del campeonato, probablemente los mejores rendimientos han estado también en otros equipos, pero Guaraní y Brown han hecho méritos para jugar esta noche aquí y definir el título. Quien les habla, Marcos Magás, muy buenas noches. Está en la producción general el señor Fernando Martino y en los comentarios, como en los últimos días, preparándose para otra gran jornada futbolística
Un saludo a Gastón Mazur. Buenas noches, Marcos. Estamos acá otra vez para vivir lo que va a ser esta gran final del fútbol femenino de la Liga Posadeña. Entre, bien dijiste, Brown y Guaraní. Guaraní que viene muy bien, un equipo muy fuerte, viene de derrotar el pasado jueves, también por esta fecha, ¿no? A las chicas de Huracán, perdón. Y Brown también, que buscará enfrentarse a este gran equipo, ¿no? Seguramente veremos un muy lindo partido. Las chicas de Brown también juegan muy bien, tienen un muy lindo plantel, así que hay una muy buena final que se viene y que va a estar acompañada de un gran marco de público que se encuentra acá en la tribuna. Así es, Gastón, ya más temprano arrancó, por eso arrancamos más tarde la transmisión, pero no se preocupen, no empezó el partido, se fue demorando porque primero hubo una final por la Copa de Bronce, que le ganó Atlético Posadas a Candelaria por 2-1, y recién vimos la final de la Copa de Plata, que, como decíamos el jueves, fue la reedición de la final del título 2019. Así es, ambos equipos, tanto la Picada como el Brete, habían sido quienes en 2019, la última edición de este torneo, habían disputado la final teniendo a la Picada, ¿no? como el campeón en aquella edición. Exactamente, hoy ganó la Picada 4-1. Así es, de las chicas de la Picada. El equipo de Villa Cabello, el equipo de Martín Gallardo, campeonas de la Copa de Plata. Pero ahora vamos por la Copa de Oro, por la Copa que importa, vamos a decirlo, en realidad todas importan, pero es la del título, la de campeonas. Hay hasta ahora 2 campeonas en la historia de la Liga Posadeña. Una es Lucy Fuerza, que en el año 2018 ganó el torneo y fue una prueba piloto. El primer torneo oficial le ganó, como decía Gastón recién, la Picada, en el 2019 en aquella final contra el Brete 2-1. Bueno, esta noche habrá nuevas campeonas. Será Brown, será Guaraní. La particularidad es que el partido que cierra el campeonato es el que abrió el torneo hace un par de semanas, en realidad hace 2 meses atrás. Guaraní y Brown jugaron porque compartieron la zona 2 y por la primera fecha ganó Guaraní 4-0. Me acuerdo ese partido con mucha solvencia, mucha solidez el equipo de Abaca. Pasó todo un torneo en el medio. Brown quiere la revancha. Así es, seguramente Brown va a tener mucha más experiencia después de ese partido, ¿no? Con todo un torneo ya transcurrido. Y obviamente buscará dar lo máximo, dar su mejor cara contra un equipo muy fuerte como es Guaraní. Vamos a comenzar entonces a conocer a las protagonistas de esta noche. Aquí en Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernández de Olivera, esta noche hermosa de domingo 7 de noviembre. Vamos a ver la formación primeramente de las locales. De Guaraní, Antonio Franco, Gastón Mazur nos va a contar cómo forma ese 11 de Ariel Abaca que busca el título. Bueno, Marcos, Guaraní va casi de memoria otra vez, con Morini con el arco, Verón, Nancy, Gal, Leites y Silva en la línea de fondo, en el medio Ramírez, Gal, Marcela Gal en este caso, la hermana de Nancy, la número 5 Balbuena y Alarcón para completar la línea del medio, y adelante Maca Rodríguez y Cancelarich. Ahí está la formación de Guaraní, Antonio Franco, y como contaba recién Gastón, le ganó el jueves de buena manera a Mitre por 3-0, estuvimos en esta transmisión. Guaraní que rápidamente se olvidó del golpe, ¿no? Que fue la eliminación de la Copa Federal contra Atlético Verá. Pero enfrente va a estar el equipo de Jorge Gibson Brown. Las verdirrojas de Villa Urquiza, decíamos, compartieron la zona con Guaraní. Si bien arrancaron perdiendo 4-0 con la franja, después terminaron ganando la zona. Fueron las mejores de su grupo. Eliminaron a Huracán, que siempre es candidato, y hoy van por el título aquí en Villa Sarita y para trasladar la fiesta a Villa Urquiza. Así va Brown, así va el equipo de Ríos. Brown va con María Belén Brear en el arco, Yamila Gómez con el número 4, Galarza Valeria la número 2. Acompaña la saga central, Rosario Morel con la 6, Álvarez por la línea del lateral izquierdo con la 3, Fabiana López por la derecha con la 8, Soledad Ríos como volante central, Griselda Rojas en el medio completa, Correa, Rocío y adelante la ofensiva de Jorge Gibson Brown, Paola González y Ruiz Díaz con la número 11. Estaba mirando la campaña de Brown, que decíamos, vamos a repasar primero la terna arbitral, ¿sí? Los 3 jueces que van a estar en esta noche impartiendo justicia. Gastón Mazur nos cuenta la terna arbitral. Bueno, los árbitros que hoy van a dirigir esta gran final que se viene acá en Villa Sarita va a ser el árbitro principal, Alejandro Sanabria.
y quienes van a acompañar en línea número 1, Juan Vázquez, y el número 2, Luis Pacheco. Decíamos que Brown llegó ganando su zona después de haber perdido con Guaraní 4-0, le ganó a La Picada por 2-0, derrotó a Lebrete por 2-1, derrotó a Atlético Posadas también por 2-1, y en la última fecha goleó a Candelaria por 4-1. Eso le permitió quedarse con la zona 2, con la zona B, con 12 puntos, 4 victorias y una derrota. Y Guaraní terminó segunda con 10 con mejor diferencia de gol, porque decíamos, le había ganado en el debut 4-0 a Brown, después le ganó 9-0 a Atlético Posadas. ¿Te acordás que estuvimos aquí? Así es, justamente durante estos anteriores partidos estábamos remarcando esa característica, ¿no?, que tiene Guaraní y que también le sirvió para avanzar en las diferentes rondas, que es un equipo muy goleador, ha tenido una buena cantidad de goles a favor, y eso, bueno, ha jugado en primera instancia en la fase de grupos y después obviamente a seguir avanzando. Exactamente, después de esa goleada 9-0 Atlético Posadas, le ganó 4-0 a Candelaria, pero después empezaron los problemas, perdió con el Brete 1-0 y empató 1-1 con La Picada. Eso no le permitió al equipo de Albahaca ganar su zona, fueron segundas, pero de igual manera, como contábamos, no tuvieron problemas en eliminar a Mitre con un partido muy bueno, ganándole por 3-0. Mitre era el ganador de la otra zona, un equipo muy interesante, pero en la noche de jueves, de comienzo a fin, fue mejor Guaraní. Sí, fue mucho más sólido el equipo local, en un partido que había empezado bastante tranquilo, pero que después Guaraní supo sobrellevar muy bien, y bueno, fue el justo finalista. Estamos esperando la salida de los equipos y de los árbitros. Se viene Guaraní, se viene Brown, se viene Brown, se viene Guaraní. Qué hermoso clima, mucha gente, bueno, todas las delegaciones, todos los equipos están presentes, va a haber reconocimiento también para las mejores jugadoras del campeonato, para las arqueras. Hasta ahora la valla menos vencida está compartida entre Huracán y Guaraní. Micaela Morínico, la arquera de Guaraní, si hoy no recibe goles en los tiempos reglamentarios, los penales no cuentan, se va a convertir en la mejor valla del torneo. Así es, Micaela Morínico, que tiene un muy buen presente en este equipo, que ha sabido ser la estrella por momentos. Cuando se requirió en tanda de penales ha sido muy eficiente, o con penales que se han llevado a cabo también dentro de los 90 minutos. Es una atajadora, es una arquera atajadora de penales, como remarcábamos también en otros partidos, y bueno, eso también por eso figura en esta estadística, ¿no? Por ahora, hablando de estadísticas, la máxima goleadora del campeonato es Nasira González, jugadora de las Globitas de Huracán, tiene 8 tantos, pero atención, porque hoy podría en la final revertirse eso, pero claro, ahí falta mucho, porque por ejemplo la goleadora de Brown es Joana Vázquez, tiene 7 tantos, pero está en el banco de suplente Joana, así que de arranque no tendrá la chance de igualar a Nasira. Y después aparece una de las mejores del torneo, que es Macarena Rodríguez, la 10 de Guaraní, con 6 goles, tendría que hacer al menos 2 para igualar la línea de las goleadoras. No parece tan sencillo. Así es, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que jugadoras como Maca Rodríguez, como Giovanna Vázquez, son jugadoras que dan la talla, que sobresalen por el resto, y tanto ingresando desde el banco de suplentes como en el caso de Vázquez, o siendo titulares, creo que van a hacer la diferencia en su momento. Así es, estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Agradecemos a toda la gente que se empieza a sumar a la transmisión de Verbo Producciones Oficial y Gol del Vestuario. Aquí estamos junto a Fernando Martino en la producción general, al acompañamiento de Yerval Viejo, al acompañamiento de toda la gente que nos va siguiendo y que reconoce el trabajo que se viene haciendo en las coberturas deportivas. Saludo para diariolosfutbolistas.com, para Maxi Manazzo y todo el equipo que también difunden lo que ocurre en la Liga Posadeña de Fútbol y todo lo que tiene que ver con los resultados de este campeonato, que por las condiciones del COVID se hizo rápido, se hizo veloz, en menos de 2 meses se termina, pero hay que decir que en líneas generales no hubo mayores problemas y que el campeonato se pudo realizar de la mejor manera posible. Exactamente, así como en el caso de sus pares masculinos, las chicas también han tenido un torneo muy organizado y que se ha llevado a cabo de una muy buena manera. Y aquí están los equipos, acá están las finalistas, aquí está Guaraní, Antonio Franco, aquí está Jorge Gibson Brown, clubes con historia, clubes con chapa,
hay mucho recorrido, hay mucha historia de fútbol misionero en este campo de juego. Por un lado, el club que más partidos ha disputado, que más torneos oficiales ha disputado en la primera división masculina, como lo es Guaraní Antonio Franco, que en 5 temporadas de AFA estuvo en primera división, que tuvo el honor de tener a Diego Armando Maradona jugando un amistoso con Argentinos Juniors en la época de Pelusa. Pero por el otro está Jorge Gilson Brown, que con los varones también ha sabido jugar torneos argentinos B en el comienzo de la década del 2010, y que es el segundo club más antiguo de la capital después de Atlético Posadas. Así que vaya si hacen historia, y hoy hacen historia en el fútbol femenino. Así es, Marcos, recordemos que ambos equipos van a ir en busca de lo que va a ser su primer título de Liga Posadeña en este torneo posadeño, vale la redundancia, fútbol femenino. Tanto Guaraní como Brown van a buscar ser campeonas por primera vez, y por lo que nos da un indicio de cómo se puede llevar a cabo este partido. Va a ser seguramente muy estudiado, pero también muy frenético, y que las chicas van a dejar todo para ganar. Fabiana Gal, la obereña Fabi Gol, es la capitana de Guaraní. Rocío Correa, número 10, es la capitana de Brown. Allí el saludo olímpico. Las locales van haciendo el saludo. Vale recordar, decir, mencionar, para la gente que se suma a la transmisión, que la sede de la final estaba establecida ya de antemano. Si Mitre eliminaba a Guaraní, igualmente se iba a jugar acá, por muchas variantes, pero entre otras Gastón, porque lamentablemente todavía nuestro fútbol posadeño no tiene muchos campos de juego en condiciones como para una final. Lamentablemente el de Guaraní es el único que está en condiciones para un buen partido, para que ruede la pelota, y no lo decimos nosotros, lo dicen los dirigentes de todos los clubes. Así es, y justamente el comentario no va de la mano por criticar o por cuestionar a los diferentes clubes, sino porque Guaraní tiene toda una historia en lo que es el fútbol posadeño, y bueno, toda esa historia también pesa para que hoy tenga el estadio que tiene y la cancha en las condiciones que tiene, ¿no? Un saludo grande, bueno, para Gastón, para Fernando y para todos los y las colegas que están del otro lado, porque hoy es el día de los periodistas deportivos, de las periodistas deportivas, el 7 de noviembre, así que, bueno, cayó domingo, así que como generalmente ocurre a quienes elegimos el periodismo deportivo, nos toca estar trabajando, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Así que felicidades. Marcos, exactamente, muchas gracias. Y igualmente feliz día para vos, para todos los colegas, para todos nuestros compañeros que también suelen estar en las transmisiones, para Lautaro, para Ricardo Lencina, para Nicolás. Así es. Bueno, tenemos la suerte por ahí de hacer lo que nos gusta, y bueno, estamos acá para vivir lo que va a ser esta gran final. Iba a arrancar el partido, moverá Guaraní Antonio Franco de izquierda a derecha de la pantalla, de derecha a izquierda, lo va a hacer en conjunto verde y rojo. Está a puntapié inicial, fútbol femenino de lo bueno. Ya se juega la final del torneo de la Liga Posadeña, y ataca Guaraní en el comienzo con Anto Cancelarich. Se va arremetiendo por el costado izquierdo ante la presión de Galarza. Lateral para la franja. En el comienzo del juego se silencia la voz del estadio, que hoy estuvo a full. En los partidos anteriores también sonaba mientras se jugaba. Bueno, ahora sí se respeta el juego. Lateral para Guaraní. Noche espléndida, espectacular para vivir el fútbol aquí en Villa Sarita. Pelota que venía para Cancelarich, para cerrar está, y para sacarla aparecía Rosario Morel. La saca Morel, la busca Emilia Balbuena, peleando, perdiendo ante la presencia de Belén Ruiz Díaz. Ahí pasa Belén Ruiz Díaz, buena conexión de Ruiz Díaz. El balón que va a quedar corto, la van despejando a buscarla Vázquez. Ahí está Giovanna, que está finalmente como titular con la 13 en la espalda. Giovanna, generalmente las 13 son suplentes, pero hoy la goleadora de Brown para el arranque. Así es, nos parecía raro de entrada, pero bueno, ahora vemos que Giovanna va a titular, así que va a ser una preocupación más para el equipo local. También está Sofía Fernández, que tiene la 16. Bueno, evidentemente no se condice con la planilla, la titularidad, pero no importa, tenemos todos los números, así que no pasa nada. Hay tiro de esquina para Brown, lo va a hacer Belén Ruiz Díaz, la poderosa jugadora que va por banda izquierda. Brown quiere golpear en el comienzo del juego, minuto y medio, estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, son 2 tiempos de 35 y si no penales. Veremos qué ocurre. Ahí está Belén para meter el centro, espera Giovanna, la goleadora del conjunto verde y rojo.
Ahí vino el centro, primer poste. Era que no pudo el rebote, quedó bollando esa pelota. Atención, va Vázquez para girar. Aparece en acción también por allí Fernández. El rebote lo va buscando Rocío Correa. Le queda nuevamente el disparo al arco de Belén Ruiz Díaz. Lindo remate, primer aviso es para Brown. Doble jugada de Ruiz Díaz, tanto con el córner inicial, donde tiró un centro muy cerrado. Morínico se confió un poquito. Por suerte para él dio en el palo y luego en el rebote de vuelta a Ruiz Díaz con un remate desde afuera que fue apenas por sobre el travesaño. Empieza a dar indicaciones el técnico de Brown, Víctor Orlando Ríos, a full, alentando a sus compañeras, a sus jugadoras. Aquí Macarena Rodríguez aparece en acción a 10. Muy buen pase para la corrida de Cancelarich contra Galarza. Sale de arquera. Pero antes termina contrarrestando Valeria. La manda a un costado. A tirar para la franja. Lo va a hacer Miru. Ahí está la Bereña Ramírez. Se la deja Celeste Verón. Y viene a acercarse a Miru y a Cancelarich. Buscando ahora Guaraní responder a ese golpe recién de Belén Ruiz Díaz. Cancelarich que no puede parar la pelota. Se le va. Ahí saque de arco para Brown. Primeros 2 minutos y medio, casi 3. Esto está 0-0 por ahora en la final. Vimos otra clásica jugada de Guaraní con Maca Rodríguez recibiendo sola en 3/4 de cancha y buscando ya a una de las goleadoras de Guaraní, a Cancelarich, que hace muy bien esa diagonal y pica siempre a la espalda de los centrales. Le queda Ramírez, ahí está Milu. Ramírez jugando por abajo para Balbuena. Buen giro de la número 5. Le pega la de zurda a Balbuena. A las manos de Brear, la portera del equipo de Jorge Jason Brown. Ahí sale jugando Brear. Pelotazo largo de Brear buscando la presencia de Patricia Álvarez. Viene para allí la número 3. Pasa Patricia. No podía marcarla para allí Silva. Será la penal que corresponde al equipo de Jorge Jason Brown. Va haciéndola Álvarez para Correa. Ahí está Rocío, la número 10. Por ahí dice de espalda, viene Correa. Marcada de cerca por la presencia de Alarcón. Se la quita Alarcón con foul. Dice el árbitro del partido, Alejandro Sanabria. Tiro libre para Brown, que le salió a jugar de igual. Sí, bastante bien plantado están las chicas de Brown. Vemos también que está con una hinchada muy activa allá cerca de lo que es el codo a la derecha, donde está nuestra cámara. Vino con mucha gente y bueno, eso también es muy positivo. Se hace tiro libre, lo hacen pronto. Va a buscarla Ríos. Ahí está Ramona Ríos para girar entre la presencia de Fabigal. Se va encerrando entre 3 jugadoras de la franja. Por eso Ríos tiene que retroceder el juego con Galarza. Allí la mete Galarza. Rebotan Ramírez. A correr Alarcón ahora buscó a Cancelarich, pero había un buen quite allí con buena prestancia de Rojas. A recupera Guaraní. La va tomando nuevamente el equipo de Brown con Ríos. Se la roba Cancelarich de atrás. Después se va. Saliendo muy bien Ríos. Va jugando para la 10. Correa. Pase filtrado para Joana. Puede ser primero. Viene Joana. Saca el Monínico. Con las piernas. Tapó la arquera de Guaraní. Se mano a mano con la goleadora de Jorge Jason Brown. Avisó de vuelta el equipo de Villa Urquiza. Muy buena jugada de Brown, con una iniciativa muy buena de la número 5 de Ríos, que parecía perder la pelota ahí en el centro, pero puso bien el cuerpo, logró dar el pase y conectó. Buscó ese pase filtrado también, pero Monínico muy atenta y destacando esa característica que tiene, que es de salir a cortar siempre. Cerraba Galarza, lateral para Guaraní. Esto ocurre por el costado izquierdo, cerca del área, que defiende el número 1, María Belén Breard, la portera de Brown. Lateral que se hacía a buscar la Maca Rodríguez. Se va al saque de esquina para Guaraní. Antonio Franco había quitado ese balón del medio la jugadora Patricia Álvarez. Por lo tanto será córner para Guaraní. Va a buscar el Cancelarich. También se asoma Fabián Gal, que tiene varios goles en el campeonato. El número 11, que de hecho marcó en el partido inaugural contra Brown exactamente. Ahí está el centro de Macarena Rodríguez. Va pasado, Cancelarich, cabeció. Bueno, pasó cerca. Hay saque de meta para Brown. Otra vez Cancelarich, es muy viva para buscar la pelota, tanto como con pases filtrados, ¿no? Como también en los centros, más allá de ser una jugadora por ahí que no es de una estatura muy alta, pero es muy viva, como decíamos, y siempre se posiciona bien parada a espalda de la defensora. Falta de Galarza contra Macarena. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Una muy buena oportunidad por arriba para que el equipo de Ariela Vaca pueda empezar a ganar el partido. Puede empezar a ganar la final aquí en Villa Sarita, en su estadio, ante buena parte de su gente. Pero está bastante nutrida la
presencia de público y de varios equipos. Aquí Macarena Rodríguez. Avisa en la espalda para una de las mejores del torneo. Minuto 6, casi 7. Va por el primero. Macarena Rodríguez le pegó. Cancelarich que la para. Sale la arquera Brear. Y contiene la número 1 cuando intentaba Antonella Cancelarich. Había falta en ataque. Otro gran tiro libre de Guaraní. Y vemos que Cancelarich otra vez yendo a buscar al primer palo. Bien, buena respuesta de Brear para salvar a Brown. Presiona Joana Vázquez. El lateral para Brown porque sacaba Celeste Brown por un costado. Con su presencia Joana ya inquieta a las defensoras. Saben que no pueden darle ni un centímetro porque es la segunda goleadora del torneo. Tiene 7 tantos Joana. Atención, se viene Brown por el primero. El centro que va pasado. Morínico va a entrar sola por el costado para pegarle Belén. Ruiz Díaz le dio a la carrera, la mandó para afuera. Hay ciertas dudas en el fondo de Guaraní en el comienzo. Así es, algo que no es natural en Guaraní, con las chicas que la verdad que juegan muy bien, sobre todo las centrales. Y bueno, vemos que Ruiz Díaz en Brown está muy bien, está jugando por ambas bandas, está cambiando de ratos y eso también le genera un problema más. Pase de Correa, cortaba Gal, va sacando Mariana Leite, intenta pero no puede galar con la vuelve a tomar Belén Ruiz Díaz. Para el conjunto de Rojo levanta muy bien. Ahora Rocío Correa, viene Correa. ¡Epa! Perón le cruzó el cuerpo y la pierna, Gastón. Sí, para mí fue penal. Parecía penal. Parecía penal porque la jugadora de Brown, Rocío Correa, había llegado primero a la pelota, había punteado justo en el momento previo, ¿no?, a recibir el golpe, por ende fue un choque, fue un golpe sin pelota, por lo que pareció penal. El árbitro estaba muy cerca igual. Sí, y si bien Ríos, el técnico, se quejó, pero después no hubo mayores réplicas sobre lo ocurrido. Una jugada polémica. Están 0-0 por ahora en la final de la Liga Posadeña de Fútbol Femenina. Por ahora hay penales, pero falta tanto todavía. La mete bien Belén Ruiz Díaz. Atención, se viene Fernández Sierra para allí. ¡Leites! Poñera el cuerpo mañana. Leites sale Morínico. La arquera chaqueña. La va revoleando Micaela Morínico para Cancelarich. El pique va a favorecer al Alarcón. La baja Alarcón para la 9. Ahí está Antonella. Le pasa Macarena Rodríguez. Ya va para la 10. Y Fátima Alarcón que se abre por la izquierda. Vino pase para ella. Va al Alarcón. Le pegó el arco. Buen remate de Fátima. Buena jugada de ataque de Guaraní. Se empieza a armar el partido 9. Se puso lindo el partido acá en Villa Sarita, en el estadio de Guaraní, con un ida y vuelta ahora tanto como de Brown, que va a buscar mucha gente arriba y las respuestas, ¿no?, las clásicas contras de las chicas de Guaraní. No podés darle un centímetro tampoco a Guaraní, porque en ofensiva es peligroso, ya lo decía Gastón en la previa. Sale jugando Correa, la puntilla para Joana Vázquez, a correr por aquel sector también, se viene a toda marcha la jugadora Álvarez. Va quitando Leites el rebote, se lo va llevando como puede por allí López, va Fabiana López, corta bien Leites, sale jugando Leites, la dejó corta, por eso la vuelve a tener Belén. Ahí está Ruiz Díaz, jugando en bajo para López, López para Ruiz Díaz, aparece en acción Belén, ahí está la número 11, gran cambio de frente, estaba adelantada Fernández, pero qué bien Belén, qué bien distribuyendo el juego, la número 11 de Brown. Y hasta el momento está siendo la mejor jugadora de este partido, destacándose, ¿no?, en su equipo y siendo también, como decíamos, la mejor del partido. Brown tiene una característica que en lo que estamos viendo en estos primeros minutos está atacando con mucha gente, siempre hay 4 o 5 jugadoras que... A ver, Macarena tocó para Emilce Ramírez, cierra justo Galarza. Ahí lateral para Guaraní. Ataca con mucha gente y queda un poquito de atrás, medio flojo, ¿no? Exactamente, queda un poco descompensado en la defensa. Lateral para la franja. Tenemos ya 11 de este primer tiempo. Por ahora 0 para Guaraní, 0 para Brown. Es la final femenina de la LPF. Buscaban a Cancelarich, volvía a sacar Galarza. Bien posicionada Galarza junto a Camila Martínez Dimitri, de las mejores zagueras del campeonato. Lateral que venía Cancelarich, otra vez Galarza. Bien por Valeria, la saca afuera. Lateral nuevamente para la franja. Para hacerlo está Celeste Verón. Se le acerca Fabiana Gol, pero lo va a hacer Clemente Verón. Verón con Milu. La pone de cabeza Milu para Cancelarich. Allí la presión de Cancelarich sobre Correa. También sobre Ríos. Buen centro para Alarcón. Sale la arquera, quedó a medio camino. Puede ser Alarcón. ¡Tapó Brear! Impresionante. Atajada de la número 1. Era el gol de Guaraní. Increíble la tapada que dio María Belén Brear para salvar a Brown después de una flojita salida
pero pudo recompensarse bien, ¿no? Tapó básicamente a quemarropa volando, así que salvó a Brown. Ahí viene el córner, pasado. Antonella Cancelame la 9 que marca Antonella a los 12, 1 para Guaraní, 0 para Brown. Un gran centro otra vez de Maca Rodríguez, esta vez por la banda izquierda, y como decíamos, ¿no? Canceladit, que tiene unas cualidades tremendas para ser el 9 de área, para correr, para dar pases, para aguantar la pelota, pero sobre todas las cosas tiene una capacidad de intuir siempre dónde puede llegar a caer la pelota, tanto en los tiros libres como en los corners, y también, a pesar de no ser una jugadora de una estatura muy alta, sabe aprovechar y sacar provecho de esto. Es el quinto gol de Antonella en el campeonato, el tercero consecutivo que le vemos. Le hizo Atlético Verana derrota, le hizo el otro día a Mitre y ahora también hoy. Y por ahora gana Guaraní, pero va Brown. No le va a vender fácil y barata la derrota al equipo de Brown. Y aquí consigue un tiro libre interesante en favor de las verdes y rojas. En 13 minutos golpeó Guaraní, pero Brown está armado. Sí, no, yo creo que Brown no se va a caer a pesar de este gol, porque estaba un poquito mejor parado que Guaraní. Vamos a ver, después de este tiro libre va la jugadora Ruiz Díaz, está parada al lado de la pelota. Vamos a ver si juegan cortito ahí para Ramona, ¿no? Ramona Ríos le dice Ramona. Así es. Que se perfiló como para dar un zapatazo. Fabiana López también. Sí, también está López, exactamente, con el pelo suelto. Fabiana, a ver quién le va a dar. Fabiana al arco. Marini con rebote. Termina sacando Macarena Rodríguez. De atajada. Era una muy buena chance de gol. De lado a lado ahora vamos. Y después de este gran remate de Fabiana López, que sobrepasó la barrera de Guaraní. Centro pasado, sale Morínico. En bolsa la arquera, comenta Gastón Mazur. Decíamos que la barrera de Guaraní por ahí estaba un poquito separada, un poquito floja. Por eso el remate de Fabiana pudo sobrepasarla. Y encontró a la arquera, figura hasta el momento de este torneo. Saca Morínico para Fabigol, la pifia. Allí la presiona Canceladich. Quiere Milce, Ramírez, está Milu. La Obeleña. Ramírez para Gal para su compañera, pero se va quitando del medio esa pelota Belén Ruiz Díaz. Ahí Emilce para parar la Milu. Bien por Milu Ramírez. Cabecea Belón, nuevamente Ramírez. Y intercepta Belén Ruiz Díaz, le queda Ramírez. Ramírez que se la va llevando, pero pierde finalmente ante la buena presencia del número 9, Paola González. Fabiana Gal, allí apoyando y quitando. Saque de banda para Brown. Lo hacen pronto para Vázquez. Buen quite de cabeza de Celeste Verón. En 15 minutos por ahora gana Guaraní 1-0. Gol de Canceladich a los 12. También le había hecho un gol desde el vestuario a los 12 a Mitre el jueves pasado. Importante lo de Antonella. Ahí va Antonella por más. Choca con Macarena. La tiene Macarena. Tiró el taco Macarena, pero no fue bueno. Lateral para Brown. El equipo verde y rojo se ve obligado a salir. Por ahora es campeón Guaraní. Así es, hasta ahora Guaraní mejoró un poquito lo que habían sido esos primeros minutos. Y algo para remarcar también que tiene Guaraní, que poco mencionamos, es a Fabiana Gal, que es una jugadora, se diría lo que conocemos por ahí como multifacética, ¿no? Por momentos está defendiendo, por momentos está generando juego en la zona centro del campo, pero también es muy importante a la hora de atacar, como a la hora de presionar la salida de las jugadoras contrarias. Y ni hablar del apodo, ¿no? que acá el relator le puso, Fabigol. Así que es una jugadora muy buena para Guaraní y que le sirve obviamente en todas las líneas. 3 goles tiene Fabigol, que empezó siendo zaguera central en el campeonato, por eso es importante, ¿no? Como decía Gastón, es multifacética. Ahora la vemos en el medio, pero empezó siendo 2 y así siendo zaguera central marcó 3 goles. Así que importante lo de Fabiana. Tiro libre para Guaraní. Alienta a la gente franqueada sobre la tribuna.
se da a la cámara que tiene a Fernando Martino laburando a full. En producción general y en cámara también el gran laburo de Fernando. Hoy detrás de cámara, pero como siempre. Ahí está Macarena, levanta Rodríguez. Bueno, no encontró ninguna recepción. Balón afuera, tenemos 17. Recuerden, hoy termina el torneo, pero pronto estaremos con el torneo regional amateur. Arranca en el final del año un campeonato con Mitre, con Guaraní, con Sporting, con Olimpia. El torneo que busca el ascenso federal A. Acá está Cabrón, atención. Va a correr por aquel sector Fernández sale de Morínico. Y tapa ese incendio. La guardametas. Lateral para Brown. Morínico que no solamente figura por tener la meta menos vencida, ¿no? Sino que también tiene esta característica de ser una jugadora que sale mucho a cortar. Una arquera que lee muy bien la jugada de contras y de ataques del equipo contrario, y eso la hace aún mejor. Belén Ruiz Díaz, pase de Belén, corta Silva, arremete Silva para Cancelarich, para mano con Galarza, pero llegamos bien Galarza, es muy difícil encontrarla a destiempo. A Valeria Galarza, la zaguera, el número 2 del conjunto verde y rojo. Ahí saque de banda para Guaraní, lo va a hacer tranquilamente Fabiana Gal, no tiene apuro Guaraní, está ganando 1-0 en 18 de este primer tiempo. Por ahora estamos con el triunfo parcial, pero por ahora, nada más que por ahora. Corre Guaraní con Macarena Rodríguez. No, ahí es Alarcón, ahora sí va Macarena. Rodríguez se la pide a Milu. El pase viene para Rodríguez, para Míñez Ramírez. Veo apoyando a Macarena. Macarena se la va a llevar. Corta justo Ruiz Díaz. Ahora intentaba Giovanna Vázquez. Va corriendo la goleadora. Viene Vázquez. Buena corrida, buena arremetida de Giovanna. Escapa por el nivel izquierdo. Se lo termina el campo. No, sigue ante Leites. Le pone el cuerpo a Leites. La va a cruzar. Y la va a sacar. Bien parada por allí Nancy Gal. El lateral que corresponde a Brown ante la corrida de Joana. Joana, que arrancó desde campo propio, siempre levantó la cabeza, buscó a sus compañeras, pero Brown ahora estuvo un poquito retrasado en esa jugada puntualmente y bueno, no pudo generar peligro. La cobertura que hacía Belén Ruiz Díaz, lateral para Brown. Para ejecutarlo está Paola González. El pase de González intentaba encontrar, pero no podía. A López. Corta Balbuena. Luego Cancelarich. La mete por el costado izquierdo para Alarcón. Saldrá a cortar Rojas. A ver quién llega primero. Llegó Alarcón. La llegó a puntear para Cancelarich. Hace la pausa. Es Macarena Rodríguez. Tocó para Antonella. Corre Antonella. Cancelarich quiere el segundo. Antonella pone el cuerpo. Ríos. Sale Breard para apaciguar las aguas. Esto sigue 1-0 para la franja. Es muy buena Soledad Ríos con esa cobertura de espalda. Esa es la tercera, cuarta jugada que cubre muy bien la pelota y que le facilita un poco más las cosas a sus compañeros. Ahí está Breard. Está ganando Guaraní 1-0 en la final de la Liga Posadeña de Fútbol Femenina. Por supuesto que después tendremos el compacto de más multimedia. Belén Ruiz Díaz. Encara Belén. Buen pase filtrado. Corta Nancy Gal. Y arremete en el contragolpe ahora para que se tome buena. Se le lleva a Cancelarich, que estaba adelantada. Levanta Vázquez. Tiene razón. Y si a Vaca no se le queja es porque estaba adelantada. Así es. Tiene el técnico de Guaraní por ahí ese tinte, ¿no? De ser muy efusivo a la hora de reclamar algunos fallos. Pero pareciera que en línea esta vez cobró bien. Buen trabajo, gran trabajo de Ariel, dirigiendo los balones de la Liga Posadeña, eliminados por la picada en cuartos. Y aquí llegando a la final, por primera vez en la historia para Guaraní en el femenino. Muy bien por Ariel Vaca, el gran entrenador, gran tipo además. Sale jugando Nancy Gal. La zurda de Gal queda afuera, lateral para Brown. Lo va a hacer Patricia Álvarez. Ahí va Patricia. Jugando Patricia, sacaba del camino a la jugadora de Guaraní. Envío frontal. La pifia que le va a quedar a Giovanna Vázquez. Pone el cuerpo Milu Ramírez, que se levanta y se fue. La revienta Verón. Lateral para Jorge Gibson Brown. En ataque, 21 minutos. Aprovechando ciertos desajustes de la defensa de Guaraní. Ahí se viene Correa. Bien por la capitana. Correa conecta para Paola González. Falta de Milu. Tiro libre para Brown. Es un tiro libre que puede llevar peligro. Así es, Marcos. Una gran jugada de la defensora. La número 9 en este caso. Más allá de tener ese número, está jugando acá por el lateral izquierdo. Enganchó, llegó tarde Milo Ramírez a cortar. Y bueno, otro tiro libre para Brown, que va con Ruiz Díaz. Ya vimos que en las jugadas anteriores tiene una buena pegada fuerte en rosca, así que eso puede complicar a Morínico. Ahí está Belén, dos en la barrera, Cancelarich y Ramírez.
Va Belén Ruiz Díaz, se relame al número 11, le pega a Ruiz Díaz. Bien, Fabiana Gol cortando. Y ahora viene Milu Ramírez en el contragolpe. Milu para Macarena, son 2 contra 2, puede ser. Atención, 2 contra 2. Macarena Rodríguez conduce. Queda la individual contra Cancelarich. Sigue Macarena. Gran cierre de Galarza. Impresionante de lo de Valeria. En ningún momento se asustó la zaguera. Galarza está muy bien plantada en el fondo de Brown. Y Maca Rodríguez que no pudo verla a Cancelarich, que se corrió. Cancelarich que vino corriendo desde el área, desde su propia área, porque estaba parada en la barrera. Y se corrió prácticamente todo el campo. Aquí Cancelarich, marcada por Paola González. La cobertura queda corta. Milu Ramírez, el pase para Macarena Rodríguez en el vértice del área. Suelta para Verón, levanta Verón. El cierre justo que venía Providencial de Rojas. Es un partido también especial para Macarena Rodríguez, porque ella viene de Brown. Ella jugó el torneo pasado con el equipo de Villa Urquiza y se cambió para Guaraní, así que también tiene algo especial, ¿no? Así es, la recuerdo de ese año, de ese torneo. Así que bueno, creció un montón también Maca Rodríguez, que hoy está a poquito de ser campeona por primera vez con Guaraní. Sale jugando Brown. Ahí va Fabi Gol. El envío de Fabiana Gal. La cobertura es de Ríos ante la presencia de Fátima Alarcón. Se va. El saque desde el arco para Jorge Gibson Brown. Tenemos 23 minutos ya de este primer tiempo con un gol de Cancelarich. A los 12 se está imponiendo Guaraní, que por ahora son campeonas de la Liga Posadeña de Fútbol Femenino. Pero falta un tramo largo todavía de partido, y lo que ocurrió el domingo pasado contra Atlético Verá nos dice que nada está definido hasta que termine el juego. Alarcón para Cancelarich, pero Breart no tiene problemas si captura la pelota la número 1. Ahí está la arquera de Jorge Gibson Brown. Revienta Breart, la manda a pasear a campo rival, a buscar la Correa. Silva, abajo con el pie derecho, la juega con el pie zurdo. Alarcón ahora se muestra, se la pide Macarena. Hace la jugada propia, un buen autopase de Alarcón. Y va a meter el centro para Cancelarich. Y puede ser el segundo, ¿eh? Ahí está, va a venir la pelota cruzada, el rebote. Emilce Ramírez. Milu Ramírez. Casi la mete. Verón ahora. Celeste Verón. Ahí está la número 4, la pone debajo del suelo. Tocó corto para Balbuena. Le va a pegar Balbuena. Le dio el arco Balbuena. Breart. Sin problemas. Milu Ramírez que pedía por la derecha abrir la jugada. Verón que eligió con Balbuena, y Balbuena que definió como siempre lo hace, buscando el arco, teniendo ese remate fuerte y que con mucha dirección también, ¿no? Porque es una jugadora que le pega muy bien a la pelota. Ahí, balón para el conjunto de Guaraní. 25 minutos. Este primer tiempo, recordemos que son 2 tiempos de 35. Así fue todo el torneo. Balón largo que venía. Rocío Correa. Va a sacar Correa, la viene a buscar Ríos. Ahí aparece para jugarla Ramona Ríos. Luego Giovanna Vázquez. Era la que intentaba Milu Ramírez, no podía. Va Giovanna Vázquez contra Verón. Aguarda el pique de la pelota, se la lleva bien Giovanna Vázquez para pegarle. Vázquez. Muy bien, Leites. Desde atrás, cortando la Obereña. Corner para Brown. Leites, que también es otra gran central que tiene Guaraní. En este caso llegó muy bien a cortar en esta jugada peligrosa para Brown. Había quedado un poquito relegada, pero se recompuso y cerró bien. Tiro de esquina para Brown, Belén Ruiz Díaz para hacerlo. Espera Joana Vázquez, también está por allí. Fernández, balas de Ríos a buscar el empate. El centro de Belén, afuera. Saque desde el arco que favorece a Guaraní. Antonio Franco. Somos Verbo Producciones Oficial junto a Gol del Vestuario. En la producción general y cámara está Fernando Martín. En los comentarios Gastón Mazur, quien les habla Marcos Magás. Recuerden, Sport Show. Estamos en Instagram como Sport Show con toda la info, los compilados, las imágenes. Y también como Gol del Vestuario con la misma información. La revienta de fondo Nancy Gol. La manda a jugar ahora Belén Ruiz Díaz. Parecía que había plancha de Balbuena. Que sí, ahí se fue. No, foul. Tiro libre para Brown. Y atención, porque otra vez, a fuerza de pelota parada, el equipo verde y rojo va a buscar el empate. Así es, vuelve otra vez Brown a manejar los hilos del partido. Después de lo que fue ese gol que encontró Guaraní un poquito de sorpresa, ¿no? Porque Brown era mejor en ese momento. Guaraní pudo marcar y pudo frenar un poco lo que es el juego del equipo verde.
Así que otra vez se repusieron las chicas y van a buscar a través de la pelota parada lo que será el empate provisorio. Ahí está Ramón Ríos para darle las 5. 2 en la barrera, veremos. Tiene buen remate. Ríos la va levantando. Bueno, esta vez no tuvo dirección. Hay saque de arco para Guaraní. Lo va a hacer Micaela Morínico, que por ahora se está convirtiendo en la mejor valla del torneo, porque iguala en 2 con las guardametas de Huracán, pero con un partido más, con lo cual el promedio es bueno. 2 goles por ahora recibido en 7 partidos. Es interesante lo de Morínico. Así es una arquera que tiene muchas cualidades y obviamente acompaña la estadística. Va a sacar, se toma todo el tiempo del mundo, Guaraní con Fabiana Gal, el número 11, zurroso de Fabiana para Silva, marcada, presionada por Álvarez, lateral para Guaraní porque lo terminaba sacando Álvarez. Aquí en Villa Zafita estamos con la final de la Liga Posadeña de Fútbol Torneo Femenino. Estuvimos con el masculino también, estuvimos con la consagración de Mitre por penales contra Sporting. Ahora estamos aquí. Todo el fútbol se vive en Verbo Producciones Oficial y Gol del Vestuario. Acompañamos a Crucero del Norte. Estuvo Fernando Martino con la voz, trayéndoles todas las sesiones de Crucero. ¿No fue bueno el torneo de colectivero? No, por supuesto que no, pero ahí estuvo Verbo Producciones Oficial todo el torneo. No faltó ningún encuentro, acompañando al equipo colectivero. Lateral para Guaraní. 28 minutos. Gana Guaraní 1-0, gol de Cancelarich. Por ahora son campeonas, pero falta mucho todavía. Lateral de Nancy con Valbuena, de vuelta para Fabiana Gala ahora. La acción transcurre con Valbuena. Cuida por abajo, rasante con Alarcón. Macarena Rodríguez se la va llevando Macarena. El rebote le queda a Antonella. Cancelarich la punteó para Miru. Ramírez de primera nuevamente para Cancelarich. Sale a cortar Ríos. Bien por Ramona. Bien por la 5. Contra Ramírez. Miru va sacando nuevamente Galarza. Corre Belén Ruiz Díaz contra Milu. Oh, qué lindo sombrero tiró Belén. Pura magia de Belén para Joana Vázquez. Sale Morínico, va la arquera. Leyó bien la jugada de la número 1. Los pases que mete Belén Ruiz Díaz, qué calidad que tiene. Sí, ha mostrado muchas cualidades en este primer tiempo. No solo los pases, sino también el manejo de la pelota y sobre todo la velocidad que tiene, ¿no? Rodríguez, Maca Rodríguez para Alarcón, para el número 7. Ahí está Fátima, marcada, pero aguanta, hace la pausa, espera, se va centrando y jugando para Macarena, le va a pegar Macarena Rodríguez al arco, rebote de Galazo, una vez Macarena por arriba, afuera, desviado, saque de arco para Brown, ya en media hora de este primer tiempo. La primera de Maca, el primer remate que encontró en este primer tiempo, ya ha pasado los 25 minutos. Raro, porque es una jugadora que siempre tiene esa característica. Venía reventando la pelota Fabiana López. A buscarla Fernández, no podía Sofía. Se van enojando algunas compañeras con el equipo de Brown, no tienen que hacerlo. Atención, ataca Guaraní, por el segundo puede ser. Ahí va el zurdazo. Llega Alarcón, pasó cerca del arco de Brear. Empieza a tener más dominio del juego Guaraní. Sí, es Alarcón que justito se resbaló a penitas a la hora del disparo y bueno, eso también ayudó a que se haya desviado. Comenten, escríbanos ahí en el chat de Verbo Producciones Oficial en el canal de YouTube que están mirando. Después estaremos leyendo los saludos, los mensajes, seguramente gente alentando a Brown, gente alentando a Guaraní. Qué bien la hizo Correa, pasó a pura gambeta. Bien por Rocío, por el costado derecho Rocío, marca Silva abajo. 4 contra 4 en el contragolpe. Alarcón con Valbuena de primera, gran pase, gran habilitación. Se va cerrando Cancelarich, viene Alarcón, demora un instante, la suelta de vuelta para Valbuena de primera, la empaló Valbuena. No fue bueno. Saque de arco. No salió el 3 dedos de Valbuena, que buscaba acá a Milu Ramírez, que entraba por la derecha sola. Esa típica jugada también que suele hacer Guaraní, de volcar el juego hacia uno de los costados y buscar tanto Alarcón como Ramírez entren solas por el fondo. Voy a dar una información que les interesa a ustedes dos, a mí no. Y a Rocío Gómez, una amiga que tenemos en el diario Primera Edición. Le agradecemos a Rocío porque hoy estuvo también comentando que íbamos a transmitir hacia todo el Primera Edición. Está ganando River 4-0 en 40 del primer tiempo. En el torneo masculino. La verdad que estoy muy entretenido acá con el partido de Guaraní y de Brown, así que... Pensé que le interesaba lo de River. No, la verdad que... Hoy es el cumpleaños de Palermo. También, sí. Ande Martín. Bueno, volvemos al femenino. Hay
Tiro libre para Brown. 32. Después comentaremos cómo les pasa a Lorenzo, que está jugando por la Copa Libertadores su segunda fecha después de perder con Corinthians en el debut. El equipo donde juega Ceci López, la posadeña, jugando contra el Capiatá. Después lo vamos a comentar. Aquí aparece en acción Brown. Qué buena gambeta que tiraba por allí López. Corta, plantada Nancy Gal. Saque de banda para Brown. Lo va a hacer y lo va a jugar Rojas. Tiene Rojas. Abajo tiene pase para Correa. Viene Rocío. Rocío contra Macarena. Derechazo bueno. Encontró la habilitación. Puede ser. Sale Morínico otra vez. Cuando se venía Álvarez. Estuvo atenta, rápida la arquera Morínico. Porque otra vez se encontraron a espaldas de las laterales un espacio. Así es. Encuentra los huecos Brown, pero por ahí lo que le está costando un poquito es darle un poquito de dirección, ¿no? Un poquito menos de fuerza, ser un poquito más precisas a la hora de jugar, y creo que seguro va a encontrar el gol si logra hacer eso, ¿no? Aquí se viene Guaraní ahora con Canceladich por la derecha. Miru se va a cerrar. Canceladich cambia de frente. Macarena Rodríguez la baja como puede. Está Macarena por darle Rodríguez. Se perfila. Pone el cuerpo, cae al suelo. Piden penal. No me pareció. Aunque puede ser que la haya enganchado. Uy, acá fuertísima. Joana Vázquez se barrió fuerte. Amarilla para Joana. Quedó muy dolorida Verón. Fue una jugada, otra jugada dudosa, ¿no? Pero parecía que Maca Rodríguez ya había perdido la pelota en el área, y bueno, no le quedó otra que por ahí inventarse, ¿no? No digo que que la jugadora de Brown no la haya tocado, pero creo que el choque o el golpe no fue suficiente como para tirarla de esa manera. Sí, esta no me pareció penal. Todo Guaraní se quejó, reclamó. Abaca empieza a poner los brazos en jarra. Recordemos que el árbitro es Alejandro Sanabria, las líneas son Juan Vázquez y Luis Pacheco. Mesa es el cuarto. Estamos en el Clemente Argentino, faltan minuto y medio para que termine el primer tiempo. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Canceladich a los 12 de esta etapa inicial. Que se repone Verón, que sufrió una barriga de Vázquez, amonestada la goleadora de Brown. Rodríguez, que había tirado un caño, por eso fue la pica, ¿no? Por eso se calentó un poquito el partido. Suelen pasar en este tipo de jugadas y bueno, derivó en esa falta dura de Giovanna. Ayer Pitana amonestó a Farías de Colón por tirar un sombrero, un lujo, qué locura. Sí, insólito. Verón, centro de Verón. Querido Nito. Aquí va Milu Ramírez. El cierre de Verón ahora. Le pega Verón, rebota en Vázquez. La cobertura de Álvarez se la lleva Ramírez. Viene Milu Ramírez, cierra era Galarza, pegó en Paula González. Para mi gusto era lateral para Guaraní, se lo dan para Brown. Lateral para Brown, entonces 35. Casi este primer tiempo. Milu Ramírez con la pelota. Falta cobró contra Correa. Y la gente de Brown ahora pide amarilla para Macarena. Bueno, se empieza a picar con Macarena la cosa, ¿no? Así es, sabe la gente de Brown. Maca Rodríguez es quien hace la diferencia en el equipo franjeado. Y bueno, va a buscar sacarla del partido, va a buscar apaciguar un poco más su juego. Y obviamente eso es lo que le da a la gente desde afuera, ¿no? Le da pasión y le aporta un plus más a la jugadora. La peinaba Correa. El balón queda para Miru. Está Ramírez con Balbuena. Gira sobre su eje Milla. Va sobre el círculo central Balbuena. Vio a Alarcón. Se la jugó larga a Alarcón. Pero otra vez Galarza. Valeria. Sin problemas la manda para afuera. Un saludo grande para Rigo Pereira. Que está en San Vicente. Viendo la transmisión. Muchas gracias, Rigo. Saludo grande para esa hermosa ciudad del centro norte de la provincia como lo es San Vicente. También saludo para Noelia Martínez. Noelia creo que es pariente o amiga de Milu Ramírez. Está en Córdoba capital viendo la transmisión, así que un saludo grande para todo Córdoba, siguiendo el fútbol femenino. También un saludo para Marcela Vic, que nos escribe. Bueno, Patricia Peloso había preguntado por qué no arrancaba la transmisión, porque se demoró el comienzo del partido. Bueno, muchas gracias por escribirnos, sigan escribiendo ahí al chat de Verbo Producciones Oficial. Acuérdense de apretar la campanita, de seguirnos, porque vamos a tener más fútbol todavía, femenino, masculino, lo que sea. De acá, tiro libre para Guaraní en 36. Riquelmiana, jugada de Maca Rodríguez por la izquierda. Pisó la pelota, la puso abajo de la suela, aguantó con el cuerpo y generó la falta. Tiro libre, Macarena Rodríguez al arco. Brear. En 2 tiempos, final de la etapa inicial.
Final del primer tiempo. Aquí en el Clemente Argentino, Fernández de Oliveira con un gol de Canceladilla a los 12 minutos. Está ganando la franja 1-0. Lo comenta, lo analiza Gastón Mazur. Bueno, Marcos, como vimos, ¿no? Fueron minutos, los primeros minutos fueron para Brown. Fue un equipo mucho más preciso, pero bueno, después Guaraní logró encontrar el gol en una jugada aislada de un córner, un cabezazo, y bueno, eso posicionó un poquito mejor a las chicas de la franjeada, que sin embargo no se quedaron con el 1-0 provisorio, no se quedaron y no se metieron atrás, pero Brown también no se relegó, ¿no? Fue a buscar con sus armas, con sus jugadoras, con Ruiz Díaz, que está muy bien. Y creo que el segundo tiempo va a ser un poquito mejor que este, va sobre todo a mejorar desde el juego del lado de las chicas de Brown, que van a tener que ir a buscar su empate. Y Guaraní, ¿no? Jugando a su estilo, de contra, tratando de aguantar. Así que esperemos que sea un gran segundo tiempo. Hacemos el stop, la pausa con Fernando Martínez en la producción general y volvemos enseguida para el segundo tiempo aquí. Por ahora el título se queda en la cancha de Guaraní, pero solo por ahora. Es bueno para tu familia, es bueno para todos.
¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste el mosquito hoy? Cuida a tu familia. Si tenés sensación de cuerpo caliente, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede ser dengue. Por favor, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. ¿Cómo podemos evitar el dengue? Usar repelente, mosquiteros, ropa manga larga, pantalones largos. No dejes que se acumule agua. Mantén limpio tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya combatiste el mosquito hoy? Cuida a tu familia. La vacunación genera anticuerpos, ¿sí? Entonces nos deja preparados ante esta exposición a este microorganismo o a este virus. La persona no se va a enfermar de forma grave, no va a requerir hospitalización, no va a quedar con secuelas. La vacunación es un acto colectivo que ayuda a prevenir la enfermedad en toda la comunidad, ¿sí? Es un acto solidario, tenemos que cuidarnos y salir entre todos, ¿sí? Solo no nos salvamos. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para tu familia, es bueno para todos.
Arrancamos. Va a arrancar el segundo tiempo. Volvemos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos junto a Gastón Mazur, junto a Fernando Martínez, que les habla Marcos Magás. Moverá Brown. Está ganando Guaraní 1-0. Es la final femenina. Por aquel gol de Cancelarich. A los 12 por ahora. Guaraní se queda con la copa. Pero. Esto recién comienza. Hay un cambio en Brown. Enseguida vamos a estar comentándolo. Fútbol femenino y del mejor. Se está jugando los segundos 35 minutos Guaraní y Brown por la Liga Posadeña de Fútbol. Con Macarena Rodríguez en el comienzo del complemento. Macarena para Balbuena. Está Emilia. Emilia conectando con Gal. Fabi Gal. Hace la pausa en el círculo central. La para de zurda. Bien por Fabi Gal. Levanta Fabi. Hay una cobertura por ahí de Paola González contra la marca de Alarcón. La puntea Alarcón. Sale a contrarrestar a Belén Ruiz Díaz. Ahí está Belén. Gira bien Belén. Se la va llevando la número 11. Levanta Belén para la 18 que entró Luciana Aranda. Cubre también por allí Belón. Cuando aparecía Vázquez. Mirá cómo corre Joana. Impresionante. Cómo pegó ese pique lateral para Brown. Sí, Marcos, estamos de vuelta para vivir este segundo tiempo. Donde ingresó en Brown la jugadora número 18, ¿no? Atención, va Brown. Falta muy fuerte de Balbuena contra Ruiz Díaz. Quedó muy dolorida el número 11. Tiro libre para Brown. Fue muy fuerte la jugada esa en donde la jugadora número 11, Ruiz Díaz, la más destacada en el elenco de Brown, quedó dolorida. Ahora vemos que entra a asistirla a su técnico. Vemos que está muy dolorida. Y de atrás, ¿no? Se barrió fuerte Balbuena. Así es. Como decíamos, ingresó la jugadora número 18 en Brown, Luciana Aranda. Creo que se fue Sofía Fernández, que tenía la 16. Que entró de comienzo, ¿no? Así es. Y que era de una de las delanteras, pero no tuvo mucha participación Sofía. Primera variante entonces que realizó Víctor Orlando Ríos, el entrenador verde y rojo. Esto está 1-0 por ahora en la final de la Liga Posadeña de Fútbol Femenina. Estamos a través de Bravo Producciones Oficial y Gol del Vestuario. Muchas gracias a la gente que nos escribe. También ahí en el chat de la transmisión. Sigan escribiéndonos, vamos a ir leyendo los comentarios, vamos a ir mencionando lo que ustedes sostienen. Bueno, ahí se levanta con cierta dificultad Ruiz Díaz. Es una jugadora muy importante, no van a tratar de que pueda seguir a toda costa. Así es, y como decíamos también, fue la más destacada en el primer tiempo para Brown. Fue la generadora básicamente del juego del elenco verde y rojo. Fabiana López y Rocío Correa para el tiro libre en 3 minutos de este periodo. Allí vendrá finalmente López para darle, le pegó al arco. ¡López! Buen intento, cubría Morínico. Era saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Sin apuros el equipo de Abaca. Así es, sin apuros, y recordemos también, hablábamos de cambios. El equipo de Guaraní ingresó a este segundo tiempo sin cambios. Exactamente. Está ganando el cuadro franjeado con aquel gol de
Antonella Cancelarich cuando iban 12 minutos de la etapa inicial. A tirar para Brown. Aparece Luciana Aranda. Ahí está el número 18, bien por Aranda, soltó Aranda, remate de Belén Ruiz Díaz. Se desvía en gol. Se va afuera, será corner para Brown. Todo de Brown en este segundo tiempo, ya casi 4 minutos en donde el equipo franjeado no pudo pasar la mitad de cancha, es decir, no pudo avanzar al ataque. Tiro de esquina para Brown. 4 minutos del complemento. Por ahora, 1 para Guaraní, 0 para las Verdes Rojas. Pero van las chicas de Ríos a buscar el empate, a buscar los penales. Belén Ruiz Díaz que saca las serpentinas del ángulo del córner izquierdo. En posición de jaque se va colocando Joana Vázquez, también por allí Aranda. Luciana que entró hace un instante. Corretea Aranda, no queda fija en su posición. El centro para Luciana, pasado, busca Correa, el disparo, rebote, Vázquez. La saca Nancy, gol y complementa Alarcón. Pasó zozobras. El fondo de Guaraní, Antonio Franco, hubo susto y silencio. Casi lo empata Brown. A diferencia de los corners que había tenido Brown en el primer tiempo, este fue muy bien ejecutado y pudo encontrar a Vázquez, que casi logra el empate para Brown. Ahí nos escribe nuevamente Noelia Martínez. Nos cuenta que está con el hermano de Milu Ramírez, Ismael Ramírez. Ella es cuñada de Milu, así que, bueno, hermano y cuñada desde Córdoba siguiendo la transmisión. Muchas gracias por hacerlo, seguramente con un fernecito ahí acompañando el partido. Pelota para Guaraní. Va Macarena. Ahí está Rodríguez. Pegó Rodríguez. Rebotaba en Galarza. De lo mejor del primer tiempo también Valeria. Juega Correa. Intentando encontrar la posición de López. Viene Álvarez. Foul. Sí. Tiro libre para Brown. Arrancó como en el primer tiempo, Brown. Así es. Entró mucho mejor el equipo verde y rojo. Y en esta jugada puntualmente llegó Silva. Para Guaraní llegó tarde y golpeó también la número 3 de Brown. En este caso Álvarez. Tiro libre. Ahí está Ramona Ríos para hacerlo. Va haciendo gestos de que tirará un centro llovido. Minuto 6. Ahí está Ríos. Buena conexión con la aparición por allí de Álvarez. Al suelo. Álvarez era una muy buena jugada. Se durmieron en la defensa de la franja. Ahí saque de arco para Guaraní. Por ahora todo de Brown. Fue un buen tiro libre ejecutado por Ríos, que no se entendió, creo yo, con Álvarez, que estaba sin marca, que pudo también obviamente generar una situación de peligro para Brown. Gal, la jugada larga Gal, a correrla Antonella Cancelarich peleándola contra Álvarez, se la va a llevar Antonella, rebota en Galarza. Lateral para Guaraní, Antonio Franco. Gana metros como si fuese un partido de rugby Guaraní con esta acción parada. Cancelarich que, como decíamos, es muy viva para jugar y vemos en esta situación puntualmente que no busca el choque, nunca va a carrera buscando el choque y el roce, sino trata de desviar, sabe que es rápida, que puede ganar en velocidad y eso también la hace una buena jugadora, ¿no? Lateral que va a ser Silva. Allí está con la bocha Rocío Silva y de Alarcón sale Ríos. La Bartolea, Ramona será pelota para Guaraní, Antonio Franco. 7 minutos de juego. Por ahora 1-0. Por ahora con aquel tanto de Cancelarich a los 12 del primer tiempo. Guaraní se queda con el título, pero falta todavía bastante. Brown es un equipo complicado y tienes a la segunda goleadora del torneo, Joana Vázquez. Así que nada está escrito aún. Pelota para la franja para hacerlo Silva. Espera cerca de ella, rengueando Alarcón. La va a pedir ahora Macarena Rodríguez. Parecía foul. Sí. En el brazo. La golpeaba Galarza. Tiro libre para Guaraní. La segunda, le dice Maca. La segunda vez que la choca, que le comete falta. Y bueno, está buscando amonestar a la central de Brown. Ahí va a ser el tiro libre. Guaraní, Antonio Franco. Ya en 8 de este tiempo complementario. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, así es el nombre del estadio de Guaraní en Villa Sarita, muy cerca de la costanera. Macarena Rodríguez para ejecutar el tiro libre. Para mí le va a dar al arco, Para mí le va a dar al arco, tiene ganas Macarena. Rodríguez le pegó al arco. Al techo nomás. Se salva Brown ahora. Muy buen tiro libre de Rodríguez.
que se fue a penitas desviado por arriba del travesaño. Y estas jugadas, ¿no?, que le hacen característica a Guaraní. Guaraní no es un equipo que constantemente por ahí esté generando juegos, sí, cuando lo necesita, pero en este caso va a buscar ser mucho más cauto, más calmo, porque obviamente esto es una final y está ganando, así que regulará justamente ese tipo de jugadas que los pongan. Correa no podía parar la pelota, lateral para la franja, 9 minutos por ahora, 1-0. Allí Alarcón se la va a dejar a Fabiana Gal, a Fabi Gal. El número 11, la capitana de Guaraní, se acerca con la pelota en sus manos. Ahora la juega para Magdalena Rodríguez, le hacen un sanguchito entre dos jugadoras de Brown. Ante ganarse Correa, afuera, saque de meta para la Verdi Rojas. La va a hacer María Belén Breart, la portera. No, prefiere dejar a su compañera para que la saque Álvarez. Allí viene el remate largo que venía de Ruiz Díaz. La bajaba Río, complementa a Álvarez. Le queda corto a Milu Ramírez, la para de pecho Milu Ramírez, una buena cobertura. Ahora y la salida de Ruiz Díaz, gran pase para Vázquez en velocidad, va por el empate, puede ser. Vázquez. Morínico con el pie derecho, atajada fenomenal de la arquera Micaela Morínico, impresionante. La respuesta en el mano a mano con Joana Vázquez. Y ahora responde Guaraní con Cancelarich. Ahí va Antonella Cancelarich, mete tercera, le va cubriendo Galarza. ¡Qué tapada de Micaela! Otra gran atajada de, hasta el momento, la barra menos vencida, la arquera menos vencida de este torneo. Morínico, que si la jugada, si Vázquez lograba controlar el balón en primera instancia, podía encontrar muy adelantada a la arquera, pero decidió hacer un pasito de más, un toque de más, y eso llevó justamente a que Morínico achique bien. Quedó golpeada Morínico, la arquera de Guaraní. Le duele la pierna derecha, que fue la que estiró en la acción que les comentaba recién Gastón, en el mano a mano con Joana Vázquez. Entran para atenderla. Y atención, porque a diferencia del partido de los jueves, por lo que uno vio en la planilla y lo que anunciaron, no hay arquera suplente. Se decía que iba a ser Valeria Romero, pero aparece con la 12 Sol Cardoso, que es lateral izquierda, con la 12. Así que me parece que no hay arquera suplente de Guaraní. Atención, Sí, esperemos que pueda seguir Morínico. No ha tenido un mal partido hasta el momento la arquera, que tuvo varias jugadas puntuales en donde tuvo que salir a cortar y lo hizo bien. Dolorida Morínico, se para el juego, 11 minutos del segundo tiempo. Recuerden que son periodos de 35. Por ahora el campeonato es para Guaraní, con el gol de Cancelarich. Y por ahora la goleadora del torneo sigue siendo Nacira González, jugadora de Huracán. Segunda Joana Vázquez de Brown, tiene 7, recién pudo haber igualado esa línea de Pichichis, pero no se le dio. Está siendo tendido todavía Morínico. Mientras recordamos que tempranamente la Copa de Bronce, entre las que habían terminado en peor posición en el torneo, se la adjudicó Atlético Posadas, que le ganó a Candelaria. Y la Copa de Plata fue para la Picada, Gastón. Así es, la Picada que goleó 4-1 Alberete. Brown tiene, disculpa Marcos, Brown tiene algo que ya en varias jugadas estuve viendo, que es que Ruiz Díaz es la encargada de hacer el saque desde el arco, ¿no? Cuando la pelota se va por detrás de la línea propia, y que es una jugadora que sirve mucho en el ataque de Brown, que le es muy eficiente, que es una de las mejores, y al hacer este movimiento, como vamos a ver ahora cuando se reanude el juego, queda totalmente desfasada de lo que es el juego de Brown, porque obviamente no puede sacar y atacar en esa misma jugada, ¿no? Exactamente. Ahí están los riesgos, ¿no? De apostar bueno, por supuesto al buen pie, pero claro, como decís vos, no puede hacer todo. No se tiene que buscar tampoco. Sigue muy sentida Morínico, muy dolorida en su pierna derecha, la arquera de Guaraní, ustedes lo están viendo ahí. Complicada la situación, porque no hay arquera suplente para Guaraní. Va a tener que alguna de las chicas, en el caso que Morínico no pueda seguir, convertirse en la heroína, ¿no? En atajar. Veremos qué es lo que sucede. Por ahora sigue 1-0 el partido. Se demora todo. Después del juego habrá
premiación también para la valla menos vencida. Como decíamos, por ahora tiene a Morínico. Habrá premio para la goleadora y por supuesto para las campeonas Mitra y Huracán. Fueron eliminados en semifinales. No hubo en este caso partido por el tercer puesto. Pero bueno, son los equipos que siguen en cuanto a mérito y en cuanto a campeonato a Guaraní y a Brown, ¿no? Mitra y Huracán, de buen torneo, los equipos de Rocamora. Justamente habían compartido la zona A. Mitra había ganado la zona A contra Huracán. Y justamente el partido que definió a las líderes fue el clásico, ¿no? Que también fue transmisión nuestra, ganó Mitre 1-0 ese partido. Bueno, sigue con problemas Morínico, se demora todo y evidentemente van a tratar de que siga a toda costa Morínico, ¿eh? Sí, como dijiste, no tiene arquera suplente, pero ahí estamos viendo que se está reintegrando al juego, así que seguramente está en condiciones. Bueno, también buscó ganar sus minutitos, ¿no? Obviamente es claro que después de tantos minutos de asedio de Brown, buscará hacer un poquito de tiempo, ¿no? Aplausos para Morínico, más o menos 2-3 minutos. Estuvo pausado el juego. Después tendrán que adicionar, por supuesto. Va sacando a Ruiz Díaz, como contaba recién Gastón en el análisis del partido. Pelota alta, la peina Cancelarich. Otra vez Belén Ruiz Díaz, que quedó como última mujer. La revienta Belén a buscarla y a bajarla bien a Álvarez. La conexión con Rocío Correa, sale Fabiana Gal. Viene en la mitad de la cancha, evitando ese avance de Brown. Saque de banda para las verdes y rojas. Lo va a hacer Paola González, la 9. Cerca está Correa, pelota que venía para Ríos. Ramona Ríos contra Macarena. Por el cuerpo Macarena, lateral para el conjunto de Brown. Y lo va a hacer Paola. Ahí estaba Paola González. Tiene el pase para Aranda. Luciana Aranda, espaldas al arco, gira, toca hacia la derecha para la corrida de Álvarez. Y finalmente entre Silva y Nancy Gal van cubriendo. Saque de arco para Guaraní. Sí, es Marcos, ahí parecía, había una jugada media extraña, ¿no? De la número 3 de Silva en conjunto con Gal, con la central Gal, en donde hacía cortina, ¿no? La número 3 de Guaraní hacía cortina, pero sin balón. El árbitro también tiene que estar atento a este tipo de situaciones porque la que tenía posesión del balón en ese momento era Gal, Nancy Gal. Exactamente, eso no está permitido, no es básquetbol. Aquí buscaba Álvarez, caía al suelo, lateral, la pelota sigue siendo para Guaraní, la tiene la arquera Morínico. Está la número 1, que podría haber entendido como obstrucción, ¿no? Como no dejando jugar a la rival. Exacto. Va a sacar Morínico. El derechazo largo de Micaela, la paraba Correa. Le gana Cancelarich, juega para Macarena Rodríguez, pase frontal para Milu Ramírez que corre al vacío. Va Milu Ramírez contra la marca de Rojas y de Ramírez. Finalmente Rojas que acomete esa acción. Ahí está Griselda. Rojas jugando por bajo. Casi de roba Bedón. El pase de Ruiz Díaz para Rojas. Rojas para Joana Vázquez, que está adelantada. Sí, señor. Levantó bien Vázquez. Juan Vázquez, el árbitro en línea. Tiro libre directo para la franja. Quedó expuesta ahí Vázquez, la número 13 de Brown, que estaba claramente en offside porque achicó muy bien la defensa de Guaraní. Tiene esa característica también de jugar mucho al offside, o mejor dicho, de marcar bien en el offside. Va sacando largo esa pelota que había sido Malbuena. Corre Ramírez contra la presencia de Rojas. Lateral para el conjunto local, para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. En 17,5 por ahora el título se queda en Villa Sarita. Por ahora las nuevas campeonas son las albirrojas. Por eso canta su gente. Por eso alienta el público franqueado. Lateral que va a ser Verón. Verón con Antonella, Cancelarich. El rebote Antonella, la marca de Ruiz Díaz. Por el cuerpo Belén, gira. Intentará sacarla con pie zurdo. Va cerrándose. La remete de derecha. El rebote para Fabiana Gal. Aranda. Que la empuja, sin embargo, sostiene Gal. Le dio el arco Fabiana Gal. Bregada de la acción y se queda con la bocha. La portera de Brom. Vamos, le dice Ríos, vamos. Le dice el técnico Víctor Hernando para que pueda salir el equipo para que pueda buscar el empate Brom. Pelea Paola
Era Paola González, afuera, lateral para Guaraní. Lo va a hacer Silva, se la deja a Fabiana Gal. Cada vez que hay pelota parada, se toma su tiempo para hacerlo el equipo de la franja. Ahí está Macarena Rodríguez, el cambio de frente muy bueno para Milu Ramírez. Va a ganar Ramírez contra la arquera. ¡Ah! No. Se le va larga, saque de meta para Brown. Otro punto a destacar en lo que es Guaraní. Recordemos que en este último trayecto el equipo franjeado jugó 4. Este es el cuarto partido ya que jugó en aproximadamente 10 días. Eso también denota mucho, ¿no? el trabajo del cuerpo técnico y el estado físico de las chicas. Es cierto, Gastón, porque entre semana había jugado un partido pendiente, después el partido con Atlético Verá. El partido con Atlético Verá fueron 90 minutos y muy exigentes y en cuanto también a lo mental. Ya me contás, se viene Valbuena, gran corrida por el costado derecho. Va Valbuena, se arroja al suelo, saque de arco. Exactamente, lo que decía vos, Marcos, el partido contra Atlético Verá, a diferencia de lo que es la Liga Posadeña, eran 90 minutos, eran 2 tiempos de 45, incluidos los penales, incluidos los entrenamientos que obviamente tienen de por medio, ¿no? Bastante exigente el calendario de las chicas de Guaraní. Cancelarich se la lleva por derecha. Levanta Antonella, corre Fátima Alarcón, sale la arquera, Alarcón. Saque de meta. Y suma lo que decís, el desgaste mental y la decepción de haber quedado eliminado de la forma en que fue eliminada por Atlético Verá. Podría haber sido un golpe muy duro anímicamente para Guaraní. Exactamente, ha sido para las chicas de Guaraní, también para el cuerpo técnico, un golpe muy duro que sufrió ante Verá. Se equivoca Nancigal, la recupera Brown, vamos por el empate del equipo verde y rojo. Con Correa, Rocío Correa la dejó corta. Chemaco ya lo tiene su compañera. Ahí la paña López para Correa. Suana Vázquez que está habilitada, puede ser el empate. Vázquez sale Monínico. Y tapa la arquera ante la goleadora Vázquez. Otra muy buena aparición de Monínico. No le sale una hoy a Vázquez, le han dado pases muy buenos, ha quedado mano a mano con la arquera y hasta el momento no ha podido tener ese tiempito de más, no ha podido generar ese espacio que le permita definir de buena manera y por eso también Guaraní sigue ganando. Tenemos 21 minutos, muy contenta la hinchada de Guaraní Antonio Franco, aquí en el Clemente, está festejando porque Guaraní por ahora se queda con el título femenino. En 2018 decíamos en el torneo piloto lo ganó Lucy Fuerza. En 2019 las campeonas fueron La Picada. Y hoy por ahora el título se escribe con la franja roja. Pero falta aún, quedó muy golpeada Nancy Gal. Título que lleva el nombre de Héctor El Chino Torres. Un pionero en lo que es el fútbol femenino acá en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones también. Tiene su merecido reconocimiento a través de este torneo, más allá de tener una trayectoria intachable, ¿no? Sí, señor, tiene usted razón, hay que recordarlo. Así es, a Chino Torres, el técnico de Huracán quedó semifinalista. Y está por acá, seguramente Chino va a estar entregando premios. La salida de Breart, apeinaba Valbuena, el rebote de Valenzuela, perdió contra Cancelarich ahora. Bien por Anto, el juego que se va largo. Y a un costado de lateral para Guaraní Antonio Franco en 22 minutos. Un poco más planchado el partido, ¿no? En el segundo tiempo. Sí, un poco a diferencia de lo que fue el primer tiempo, Brown entró muy bien en esta etapa complementaria, pero todavía no ha podido generar situaciones claras. Ese arranque esos primeros minutos fueron intensos, pero otra vez volvió a decaer el equipo. Lateral en ataque para Guaraní. Quiere liquidarlo el equipo de Ariel Vaca. Por eso corre Silva. La deja corta para Cancelarich. Se la lleva bien Antonella. Ahí está Cancelarich marcada por Valenzuela. Le pega al arcón. Rebota en los botines de la jugadora de Brown. Vinear, se le escapó la pelota. Increíble, Miru. Y es saque de arco finalmente. Lo que pasó ahí, Gastón, casi gol de Guaraní. Increíble la pifia de Breart, de la arquera de Brown, que se confió y se tropezó, ¿no? Con la pelota en una mano, confió, se tropezó y bueno, quedó Milu Ramírez, aprovechó esa pelota que quedó borrando en el área chica, pero
rebotó en el palo increíblemente. Está ganando Guaraní 1-0 por ahora el título. Se quedan Villas Adictas, pero falta mucho todavía. Y Brown va a buscar el empate, que de los penales al menos. El equipo de Orlando Ríos. El remate de Belén Ruiz Díaz. Saca de cabeza Fabián acá en la mitad de la cancha. Milo Ramírez, Macarena Rodríguez ahora entre cuartos. Macarena para pegarle. Macarena le dio. Qué lindo remate de Macarena. Voló Breart. Saque de arco para Brown. Otro remate de Maca Rodríguez. En este segundo tiempo Guaraní no logra encontrar esa serie de pases con Cancelarich, con Ramírez, con Alarcón, que le permitan generar el clásico ataque, ¿no?, que tiene Guaraní, que tanto bien le ha hecho el equipo. Macarena, otra vez Rodríguez. El pase de Rodríguez para Alarcón. Se la lleva de zurda, pierde con la marca de Valenzuela. Sale jugando Ríos ahora. Pero antes se ve muy bien Valbuena. La gambeta de la número 5 va Emilia Valbuena, se arroja al suelo. Por allí marcaba bien posicionada López. Otra vez López, Fabiana López. Contrarresta Leites, le queda ahora Fabiol. Ahí está la número 11, la tiene que sacar ante la presión de las jugadoras de Brom. Sin miramientos, la manda para afuera. Lateral para Verde Rojas. Empuja López, empuja González, empuja Paola. Lateral de Paola González, la peina Silva. El rebote le va a quedar para girar muy bien a la jugadora de Brom. El zurdazo venía de Álvarez. Ahora atacarán. Le sigue costando a la arquera de Guaraní poder patear o caminar, Viene un cambio en Brown. Se retira la número 8, Fabiana López. Se viene con la número 17, Rusnok Jacqueline. Ajá. Bueno, Rusnok entonces. Los 26 del segundo tiempo. Rusnok a la cancha. Con la 17. Y Guaraní prepara un doble cambio. Muy bien. Aquí Silva. Se la lleva Silva por abajo. Rocío Correa. La pelota la va tratando de buscar, pero no podía. Álvarez. Balón para la 9, para González. Paola González con Aranda. Ahí está Aranda. Revienta Nancy Gol. Saque de banda para el conjunto de Bron, que va y va y va. Y se empieza a acercar con peligro hacia el arco de custodia Morínico. Se vendrá Sol Celeste. Solcito Cardoso. Al final tiene la 17, Sol Cardoso. Enseguida se vendrá. Y no Guadalupe Tiel. Bueno. Lateral para Brown. Se demoran en hacerlo. Bueno, Paola González hace el show. Cambio en Guaraní. Bueno, es Sol Cardoso, se fue al Arcón, ¿no? La número 7. Así es. Bueno, sabemos que es Sol Cardoso, la 17, que había estado lesionada. Entra a la cancha Cardoso. Ahí juega largo Cardoso. Tiro libre para Guaraní. Una falta sin pelota contra Cancelarich. Cobra el árbitro ahora. Vemos al técnico local también dándole indicaciones a Silva. Por ahora muy tranquilo Guaraní, haciendo básicamente lo que tiene que hacer, jugando tranquilo, tratando de que no le conviertan, pero tampoco exponiéndose mucho, ¿no?, a la hora de atacar. Exactamente. Ya tenemos 28, está 1-0 la cosa para Guaraní. Venía el rebate para Cancelarich, no, le ganó en el salto, le queda Breart. Ahí está la arquera de Jorge Gilson Brown. Va a sacar largo Breart. Juega hacia el costado izquierdo, buscándola a Ramona Ríos. Ponía el pie Ramona. Después el zurdazo que venía de Vázquez, buscándola a Pulac. El cierre de Leites, la cobertura de Sol. Ahí está Cardoso, al número 17. Sol Cardoso, jugando rasante para Valbuena de primera. Quería encontrarla Silva, se va fuera, lateral para Brown. Te corrijo, Marcos, porque Sol Cardoso, que decías recién que ingresó, tiene la camiseta número 17, pero tiene el short número 12. Ah, muy bien. Ahí está la cosa, entonces el 12 estaba bien. Así es. Me parece que hubo en la utilería de Guaraní alguna confusión. Así que... El tema es que lo primero que se ve es la camiseta, ¿no? Exacto. Si el árbitro tiene que amonestar a la 17 y va a amonestar a Tiel, que está de banco. Bueno. Tiro de esquina para Guaraní, lo va a hacer Sol Cardoso.
29. Quedan 6 más lo que adiciona el árbitro Sanabria. Lateral que va a ser Sol Celeste. Cardoso para Maca, Maca para Cancelarich. Quiere girar y pegarle. Cancelarich le dio el arco. Cancelarich para arriba. ¡Gol! Antonella Cancelarich, un gol espectacular, monumental, extraordinario en la noche franqueada. En la noche de Villa Zarista la copa empieza a quedarse acá nomás. A los 29, 2 para Guaraní, 0 para Brown. Otra vez Cancelarich con todo el tiempo del mundo, ¿no? La paró, giró, la buscó poner sobre la arquera de Brown y lo logró. Fue un gran gol de Cancelarich, que hoy nuevamente está con todas las luces, ¿no? Está jugando para sus compañeras, en donde por ahí están teniendo una tarea más complicada a la hora de defender y no tanto para atacar, pero ella está brillando y gracias a Cancelarich con 2 goles está consiguiendo ser por el momento las campeonas, y ella convirtiéndose en la goleadora del equipo, ¿no? Sí, señor, con 6 tantos, igualando a Macarena Rodríguez. Pero va por más, quiere quedarse con la pelota, quiere hat-trick. Va Antonella Cancelarich, sale la arquera Breart. Y allí se va quedando con esa pelota. Se escribe también Susana Ábalos, dice: vamos Micaela Casco, aguante Guaraní. Micaela está en el banco de suplentes. Veremos si tiene minutos. Se van 31. Está ganando Guaraní 2-0. 2 goles de Antonella. Y bueno, el tanto de recién puede ser de que cierre la cosa. Cancelarich adelantada. El gol de recién puede ser el gol anímicamente terminal, ¿no? Sí, así es. Puede ser que se complique mucho las cosas para Brown. Ya van 31 minutos. Recordemos que en tiempo neto son 35. Faltarían 4 minutos más lo que el árbitro Alejandro Sanabria decida adicionar. Va a sacar Belén Ruiz Díaz. Está ganando Guaraní 2-0. 2 goles de Antonella Cancelarich. Por ahora la vuelta olímpica será franjeada. Belén Ruiz Díaz, derechazo alto de Belén, el peine. Esta es Joana Vázquez para descontar. Sale bien Micaela Morínico. El número 1 que la va reventando. Corre Ramírez ahora. Todos los aplausos son para la arquera de Guaraní. Otra vez Vázquez. Viene Joana contra Belón. Quiere hacer un autopase, no puede. Lateral para Brown. Canta el público franjeado que por ahora da la vuelta. Se levantó la gente de Guaraní ahora. Hinchada en esa esquina. Calienta a las chicas en estos minutos finales. Vázquez. Buscaba Belén Ruiz Díaz, lateral para la franja. Se vendrán 2 cambios más en el equipo de Orlando Ríos. Se vendrá Brown con 2 variantes. Ya en el epílogo del partido, en 32 minutos. Se vienen los cambios. Se viene en Guaraní, perdón, en Brown. Van a ingresar la número 15, Vázquez Nayeli.